7:38 en la mañana. Sí, miércoles para debatir. El debate es enriquecedor, el debate es bueno, el debate es interesante. Hay que debatir, hay que confrontar ideas. Este país tiene que acostumbrarse justamente al debate serio, responsable, argumentado sobre los grandes temas para que la opinión pública pueda tener su propia valoración en torno a lo que está pasando en el Ecuador. El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales ha estado marcado por la polémica, por la controversia, ha sido cuestionado por varios sectores. El gobierno ha hablado de que ese informe es un intento de conspirar contra la estabilidad del presidente Lasso. De otro lado, UNES ha defendido la naturaleza de ese informe. Ese informe fue aprobado con 6 votos de los 9 integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, 3 de UNES y 3 de Pachacutic. Ese informe, además, es fruto de una delegación que el Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos a favor, le otorgó a la Comisión de Garantías Constitucionales para que haga ese proceso de investigación. Pero vamos a los hechos. ¿Cuál es la naturaleza del informe y por qué genera tanta polémica? Quiero agradecer la gentileza de atender esta invitación a los legisladores Paola Cabezas. Ella es coordinadora de la bancada de UNES e integrante de la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales que elaboró este informe, y al asambleísta Manavita Eitel Zambrano, quien pertenece al bloque de Acuerdo Nacional, el BAN, con 2 visiones en torno justamente a este tema. Asambleístas, gracias por el tiempo, por la gentileza y por acompañarnos presencialmente aquí en nuestro espacio junto a Belkis y a quienes habla y nuestra audiencia a nivel nacional. Paola Cabezas, empiezo con usted. ¿Cuál es el sustento del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales? Bueno, qué gusto Patricio, Belkis, igualmente Fabricio. para él. No le cambie el nombre, ¿ah? Fabricio. Qué barbaridad. Patricio. Dios mío. ¿En qué Patricio estará pensando? Ese es Patricio Pacheco, por algo será. ¿Algún Patricio está pensando? Sí, Patricio. Bueno, Fabricio, Belkis, bueno, Eitel, a todo el pueblo ecuatoriano que nos puede ver y escuchar a través de Sonorama. A ver, primero creo que es importante y me parece muy productivo, porque ayuda mucho al debate, que usted haya hecho una radiografía de cómo empezó el proceso de investigación frente al caso Pandora Papers. Fue el Pleno de la Asamblea Nacional que nos delegó a hacer esta investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales. Es rápido explicar esto, porque también están descalificando la condición investigadora que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales. Primero, todas las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional tienen esta facultad. Yo no sabía que había alguna condición especial para alguna comisión, porque es el rol que tenemos todos los legisladores y las comisiones para hacer investigaciones. Esto es importante porque por ahí se decía que no debía ser la Comisión de Garantías Constitucionales, no ecuatorianos. Todas las comisiones tienen el rol de fiscalización e investigación. Evidentemente, la Comisión de Fiscalización es la que se encarga de operativizar si fuese el caso de un juicio político. Esa sí, evidentemente, es una función exclusiva de la Comisión de Fiscalización. Del resto, todos estamos en la capacidad jurídica y constitucional para hacerlo. Sin embargo, no entendemos por qué el resultado del informe empezó a generar otro tipo de debate. Primero, cuando hablan de conspiración. Bueno, si hablamos de conspiración, la conspiración inició en el momento que la misma Asamblea decidió que sea la Comisión de Garantías Constitucionales que realice la investigación. La conspiración ya no sería de los correístas, la conspiración sería de 105 legisladores que nos dieron esa delegación a través del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto es tirado de los cabellos. Y creo que eso sí es importante ponerlo en el debate público, porque no le hace bien a la institucionalidad, no le hace bien a la independencia que deben tener las funciones del Estado, que el Ejecutivo en este momento empiece una campaña de desprestigio en contra del informe, que insisto, el informe tiene que ser tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional. No les puede gustar el punto, la coma, cómo se escribió, la sintaxis, porque ahora todo critican, está bien, quizás hasta yo estoy molesta por la falta ortográfica. Bueno, usted es como comunicadora, sí le ha de haber dado caramba loco cuando vio escrito como uno tiene que pegar la molestia, porque a la larga terminan deslegitimando un trabajo tan importante de la comisión porque no les gusta la coma, porque esa palabra me parece que no iba ahí, en fin. Pero obviemos este tipo de cosas y vamos al fondo. El informe primero se sustenta en investigación documental a 11 de las empresas del presidente de la República, 6 que se encuentran en Panamá y otras que se encuentran en Dakota del Sur, en Estados Unidos, que evidentemente eso es parte de la investigación que arroja Pandora Papers. Nos han dicho que nosotros no hemos revisado un solo documento de la investigación. Bueno,
Si había esta imposibilidad, pero teníamos la lista de las empresas, es sencillamente hacer investigación documental, y es la que hemos tenido dentro de la comisión para poder empezar o realizar el trabajo de investigación. Eso ha llevado hasta el momento que se resuelva lo que se resolvió. Hay varias recomendaciones y conclusiones, la que ha de una u otra manera causado conmoción dentro del Ejecutivo y la opinión pública y política que apoyan al gobierno, es justamente la de conmoción social y política, que eso evidentemente lo podemos discutir en el transcurso del debate. Y vamos a profundizar en aquello, asambleísta Itel Zambrano, también una primera mirada respecto del procedimiento, porque en efecto mucho se dijo que debía ser la Comisión de Fiscalización y Control Político la que lleve adelante esta investigación. Sin embargo, tal y como lo dijo el asambleísta Cabezas, fue el Pleno quien finalmente se pronunció respecto de que sea otra comisión. Bueno, primeramente un saludo a todos los ecuatorianos. Paolo, un gusto estar aquí compartiendo la mesa. Fabricio, Berki. Bueno, aquí lo que nos preocupa es claramente que uno de los miembros de la comisión, el asambleísta Edgar Miranda, deslegitimiza porque indica que hubo cambios de último momento, que no fueron consultados, que no fueron consensuados. Claro, él votó, pero luego entiendo que dijo que el documento final que votó no es el que se había debatido. Exactamente, y eso hace que esto carezca de legitimidad. No estamos hablando del tema de a quién le compete fiscalizar o no fiscalizar. Los 137 asambleístas debemos fiscalizar. Acá estamos hablando que no existen pruebas reales porque no tienen ningún documento de los 12 millones de documentos que se habla en Pandora Papers. Yo fui partícipe también en 2 ocasiones de la comisión donde claramente sí estaba marcado un sesgo porque no te permitían hacer preguntas y que exista ese dinamismo como tenían las personas que manejaban la comisión. Esa es la cruda realidad. Y sí se está configurando algo que tiene que ver como conmoción social, pero no porque existe la conmoción social, sino es por este informe que pretende crear ese sistema para pretender que esto se dé. Pero claramente la Constitución en el artículo 129 indica cuáles son las causales para llevar a juicio político al presidente de la República y vicepresidente, y el artículo 130, donde no existen causales para que esto se dé, y claramente sí existe un tema de sesgo político, sesgo ideológico, que no lo vamos a permitir. Y claramente, si al inicio varias bancadas dieron su voto a favor para que esto lo lleve esta comisión, pero ya en el momento que se comenzó a dar el dinamismo, cómo se estaba llevando todas las comparecencias, también los hizo recapacitar, porque en política sí podemos discrepar, podemos tener diferencias. ¿Usted votó a favor de que, de que esta investigación sea llevada adelante por la Comisión de Garantías Constitucionales? No. ¿Por qué no estuvo de acuerdo usted con eso? Porque reconozco que existe una comisión de fiscalización que a mi criterio es la que debe estar llevando esta investigación, donde claramente el presidente de la comisión indicó que ya estaba llevando una investigación previa. Pero el Pleno en ese momento determinó eso, bueno, es respetable. Pero lo que pasó después de eso es que sí se marcó claramente un sesgo que, ¿en qué resultó? Que varias bancadas y varios asambleístas hagan pronunciamientos diciendo que no van a estar en esa línea. Estamos acá en este momento para defender la democracia porque el Ecuador necesita prioridades, el Ecuador necesita empleo, necesita recuperar la economía. Estamos hablando de 2 cosas totalmente diferentes, donde ese informe carece de toda legitimidad desde nuestro punto de vista, y nosotros somos claros defensores de la democracia. Sin embargo, también se había cuestionado la existencia de un presunto sesgo por parte de quien preside la Comisión de Fiscalización y Control Político, y ese fue de alguna manera, políticamente hablando, uno de los argumentos, si se quiere. Se dicen muchas cosas, pero claramente la Comisión de Fiscalización es una comisión que está conformada por diferentes legisladores de diferentes bancadas, donde al igual que el resto de comisiones hay diferentes criterios, donde se pudo haber llevado también esto de una manera mucho más tranquila, una investigación mucho más seria, porque claramente los diferentes comparecientes, digo porque yo estuve en una de esas comparecencias, no me permitieron hacer las preguntas que quería en ese momento, y eso claramente marcaba que había un sesgo para llevar esta investigación, que da como resultado este informe que fue comunicado con 24 horas de anticipación, donde también otra legisladora indicó que son Sofía 200, Sofía Sánchez, donde 200 hojas en 24 horas, que se dio la molestia de revisarla, que también coincide con lo que dice Edgar, que hubo cambios de último momento. ¿Y eso qué te da? A pensar de que esto claramente tiene un sesgo, un tema de persecución hacia el presidente, donde no puede estar pasando. Y claramente en este momento no se tienen los votos dentro del legislativo por
derecho y por tema ético, porque no vamos a permitir que esto se convierta en algo que no necesita el Ecuador. Vamos al condumio, vamos al contenido del informe. Paola Cabezas, ¿qué dice el informe? Es decir, ¿con qué se encontraron ustedes y por qué sostienen en las recomendaciones? En la primera recomendación del informe dice: se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017 y a la ley orgánica de aplicación de la consulta popular, lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Constitución de la República del Ecuador por grave conmoción social, afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales que facilitan estructuras que afectan a los intereses económicos y tributarios del Estado y en consecuencia a las y los ecuatorianos más vulnerables. ¿Cómo llegan ustedes a esa recomendación? ¿Qué insumos incluyeron en el informe que permitan justamente llegar a esta recomendación, Paola Cabezas? Un par de puntos antes de ir a la respuesta. A ver, primero, somos un parlamento diverso. Y yo creo, Eitel, que por el bien del fortalecimiento institucional no se puede hablar de que esto es una investigación que tiene un sesgo ideológico, por el amor de Dios. Estamos hablando de paraísos fiscales. Y si hablamos de esto, tendríamos que profundizar en cosas que seguramente a ti no te van a gustar escuchar porque no son cosas ideológicas, son cosas que se están hablando en grandes foros al que fue tu presidente y en donde claramente, por ejemplo, en el G20 ya están poniendo de manifiesto el daño que le hacen los paraísos fiscales a las economías emergentes como las nuestras. Esto supera lo ideológico. Esto es un tema que si dejáramos de intentar polarizar, podríamos como país y como parlamento aportar de manera importante para que no solamente el presidente que tiene plata en paraísos fiscales, todos los capitales que se encuentran fuera entiendan que si tienen su plata aquí, vamos a resolver el hueco fiscal que tiene ahorita, que no saben cómo llenar el hueco fiscal que tienen que cubrir para pagar sueldos, por ejemplo, si fueran y en realidad pensaran en el país. Entonces, no le metas sesgo ideológico porque no hay. Yo creo que todos somos fiscalizadores y en el sentido, lo hablo a título personal, porque más allá de ser coordinadora de una bancada, soy una legisladora que se compromete con su trabajo legislativo y no puedo permitir que tú digas en esta mesa que aquí ha habido un sesgo ideológico, hermano, cuando tú has estado participando allí. Por un lado. Por el otro, me preocupa muchísimo que los legisladores lleguen a una sesión y que no lean los documentos. A todos nos llegó el informe. A todos nos llegó el informe. ¿Usted sí leyó el Pero informe? por el amor de Dios, ¿cómo yo voy a ir a votar algo que no leo? ¿En cuánto tiempo leyó el informe? ¿Con cuánto tiempo de antelación a la votación le llegó el informe? A ver, primero, ¿qué dice la misma norma? Uno tiene que entregar el informe con 24 horas de anticipación a la presidenta, porque teníamos que discutirlo para luego entregarlo a la presidenta de la Asamblea. Yo tuve el documento al menos con 24 horas de anticipación y yo tengo equipo y trabajo con mi equipo, no he descansado para poder llevar obviamente los elementos para la discusión. Entonces no entiendo cómo un legislador dice que va a votar, que lo que voté no vi, no sé. Bueno, en fin, yo creo que eso es gravísimo, pero más bien desdice de la calidad de trabajo que tenga el legislador. Ahora bien, vamos al punto. Mire, mi estimado Patricio, le iba a decir otra vez. Está pensando en un Patricio. Nerviosa, por favor. A ver, dele. Fabricio, vamos primero. ¿Por qué llegamos al incumplimiento de la ley del pacto ético? ¿Por qué pudimos evidenciar esto? Primero, porque el presidente de la República en cadena nacional, cuando explota el caso de Pandora Papers, le dijo al país que él se había deshecho de las empresas que tenía en paraísos fiscales. Quiero retrotraerme un poco, porque usted se acuerda que en el 2017... un medio de comunicación argentino, Página 2 exactamente, hizo una investigación del entramado offshore de las empresas del presidente Lasso. Hablaban de 49 empresas. Estas son las empresas que actualmente se encuentran en el entramado offshore de Pandora Papers. Coincidencialmente, Fabricio, varias de las empresas, en ese momento eran 49, pero varias de las empresas que se encuentran acá también están en Pandora Papers. Las que estaban en la investigación de Página 12 también se encuentran en Pandora Papers. Eso es importante porque nos dio a nosotros ya un avance, porque no teníamos, mi estimado Eitel, que leer los 12.000 papeles, porque entiéndase que ahí esos 12.000 documentos hablaban de varias personas, de varios presidentes, políticos, cantantes, en fin. Teníamos que remitirnos a la información del presidente. Entonces sí. ¿Por qué hago este antecedente? Porque justamente el presidente de la República dice que en el 2017 se deshizo de sus empresas. La investigación nos demuestra lo contrario.
Y justamente el documento que envía el abogado del presidente termina de configurar que primero el presidente de la República no se deshizo de las empresas en el 2017, como él dice. Fue en el 2020, cuando iba a ser candidato, que el presidente de la República, justamente en Panamá, su empresa Pietro Overseas S.A., con carta enviada a nuestra comisión, dijo que sí, que era su empresa. Y él, en ese apuro de quererse deshacer, traspasa la empresa a sus hijos. Crean una fundación llamada Banisi International Foundation. A Pietro Overseas le cambian el nombre y pasa a llamarse Banisi S.A. Es decir, que Banisi International Foundation, que es la fundación que maneja todo el pool de empresas del presidente en Panamá, absorbe estas empresas, y aquí está justamente el documento del acta fundacional de Banisi Foundation International, en donde claramente están los nombres de los 5 hijos del presidente de la República. Aquí está Guillermo Enrique, Santiago, Juan Emilio, María de Lourdes La Solcior. Aquí está. Esta es justamente el acta constitutiva de Banisi International Foundation, que está a nombre de los hijos. Ese es el tema, mi estimado Fabricio y ecuatoriano. Ya, el tema es ¿hubo el traspaso o no hubo el traspaso? Claro, aquí está. Ya. Aquí está. El tema es el siguiente. Al haber un traspaso, si fue en donación, si fue en herencia, si fue una venta, ecuatorianos, debe existir un documento que primero certifique que existió una venta o que existió una donación, porque si fue en todos estos casos, tenían que pagar impuestos. En cualquiera de estos casos no existe ese documento. Pero adicionalmente, el presidente hace el traspaso y, de acuerdo a la legislación de Panamá, todo acto de estas características pasa a ser efectivo cuando se publica en la Gaceta Oficial, o como diríamos en el Ecuador, en el registro oficial. Eso, hasta la inscripción del presidente de la República, no pasó. Y eso implicaría que por ese lado ya hay un incumplimiento. Pero adicionalmente, Belkis y Fabricio, déjenme concluir porque esto es el meollo del tema. La ley del pacto ético, en su artículo 4, dice claramente: ningún funcionario público o candidato puede tener empresas en paraísos fiscales, hasta 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. Esto ya significa que hay, evidentemente, una relación con los familiares del presidente, pero adicionalmente el traspaso puede suponerse que ahí hubo una simulación, porque evidentemente no hay ningún registro de que haya existido una venta, un traspaso, hay una simulación, y es eso justamente lo que representan los paraísos fiscales, estas transacciones opacas que no dejan ningún registro, y que más en este momento el presidente de la República, más de acusarnos de conspiradores, debería responderle esto al país, porque esta es específicamente una de las pruebas más contundentes que tenemos para poderle demostrar al país que hubo un incumplimiento de la ley del pacto ético aprobada en el 2017. Correcto. Asambleísta Eitel Zambrano, ¿qué lectura hace precisamente de esta afirmación y de estas pruebas que alega el asambleísta Cabezas? Bueno, con el tema de que es o no es publicado en la Gaceta Oficial. Esto es un acto entre privados, donde se dio, es un acto administrativo, no es algo que deba inmediatamente publicarse en ese momento según la misma ley panameña, y el presidente de la República ha respondido, ha hecho sus pruebas de descargo, donde prácticamente ha explicado todo el antecedente. Ahora, no olvidemos algo muy importante, lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, que por una motivación en ese momento de la alianza UNES, indicó el tribunal que el candidato en ese entonces no incumplía. Esto ya fue tratado, por eso el presidente en este momento es quien es. Y básicamente sí existe algo de persecución, y donde el presidente ha hecho los descargos, y en muchos de estos casos da a pensar que no se ha tomado eso en cuenta y ha hecho una violación a su legítima defensa. Ha hecho los descargos. ¿Qué descargos ha presentado el presidente de la República? Lo que le he indicado, cuál es su historial, en qué momento han existido este tipo de empresas, cuándo se disolvieron, porque claramente en el 2017, cuando se sale esta ley, él no era funcionario público. Hay que también entender las transitorias que estaban ahí, el tema de la emancipación de los hijos, hasta 4º grado de consanguinidad. Hay que tener en cuenta que en ese momento eran mayores de edad también, y eso no configura lo que ellos están tratando de involucrar en este informe. Pero claramente esto, a nosotros, desde nuestra posición, estamos convencidos que esto es un tema de persecución, y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es defendiendo la democracia, y por eso estamos acá, dando la cara, estamos hablando, debatiendo dos temas, dos posiciones
posiciones totalmente opuestas, porque de eso se trata, para que la ciudadanía entienda de qué es lo que se está tratando, y por medio de ustedes, los medios de comunicación, que nos ayuden también a que la ciudadanía también tenga su criterio sobre estos temas. Pero una de las cosas que dice Paola Cabezas en la presentación que acaba de hacer es que el presidente, efectivamente, hay ese documento donde habla del traspaso, pero ese traspaso tiene que estar registrado y tiene que haber sido susceptible del pago de impuestos. El tema es, el presidente Lasso lo ha explicado eso, está claro, documentadamente, claro, porque, digamos, el presidente había anunciado que él iba a ir a una comisión, a cualquier comisión, incluso al pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente el presidente declinó ir a la comisión, envió un comunicado. No sé si ese comunicado explica esto que está señalando la asambleísta Cabezas, asambleísta Eitel Zambrano. Bueno, el comunicado lo envió, también fue enviado un comunicado a la Fiscalía, que está llevando una investigación, la Contraloría, que está también llevando una investigación, quienes tienen la competencia justamente para tratar este tipo de cosas, que claramente la Constitución a nosotros sí nos tiene una línea en este tema, porque lo que se trata de hacer en este informe no tiene nada que ver con lo que dice el artículo 129 de la Constitución y el artículo 130. Por eso se configura el tema que indicamos que esto tiene un sesgo, porque no está acorde a lo que dice la normativa, y nosotros estamos defendiendo esa posición, lo que dice la ley, lo que dice la democracia, respetando la voluntad popular. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, y el presidente lo ha indicado, ha hecho sus descargos, y si usted le pregunta al presidente, le va a responder. Obviamente, no fue a la comisión porque la comisión perdió el espíritu de lo que tenía que hacer. Eso se convirtió prácticamente en algo que no debió haber pasado. Lo que se estaba viviendo ahí, los compañeros Virgilio Saquicela, Gruber Zambrano, que van a presentar también un informe de minoría. ¿Qué dice ese informe de minoría? Que toda esta información sea enviada a Fiscalía, a Contraloría, para que se dé una investigación seria, responsable. Que no la haga la Asamblea, sino que la haga Contraloría y Fiscalía, dice usted. Es que la justicia ordinaria que tiene que determinar si el presidente incumplió o no cumplió el tema legal. Porque acá nosotros no tenemos la competencia, como lo indica el artículo 129, para que se configure el llamamiento a juicio político, y el artículo 130 para una destitución, porque no se están arrogando funciones, no existe crisis política, no existe conmoción social, lo que dice el artículo 130, en el artículo 129 no hay un tema de seguridad interna, no existen los crímenes de cuello blanco, cohecho y todo ese tipo de cosas, y tampoco existen crímenes de lesa humanidad, como claramente lo dice la Constitución, porque acá tenemos que respetar lo que dice la ley, no la podemos estirar, esto no es un chicle, acá es tácito, acá es algo de hechos, y es lo que estamos defendiendo nosotros. Ahora bien, asambleísta Cabezas, partiendo de esta afirmación del asambleísta Zambrano en el sentido de que existe persecución, ¿ha sido entendido como forzado de alguna manera este tema de la conmoción social que consta en el numeral 1 de la recomendación que se hace en el informe, las conclusiones? ¿Y por qué? Porque la Corte Constitucional en su momento definió el concepto de conmoción interna. ¿Qué es lo que dice expresamente? Que la conmoción interna implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía. En segundo lugar, los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Esto como segundo elemento, pero analicemos esta primera parte de lo que determina sobre los medios de comunicación. Estos hechos de manera frecuente suelen ser reportados por los medios de comunicación. Pero insisto, vamos al análisis de la primera parte de la definición que hace la Corte Constitucional. A ver, por partes. Primero, Eitel, esto no es político. Entiéndase que esto es legal. Y ecuatorianos, el presidente de la República no es un monarca ni un rey. El presidente de la República es un funcionario público. Y no podemos permitir, y me preocupa que un legislador le quite calidad de investigación o que le quite a la Asamblea Nacional lo que representa justamente su rol fiscalizador. El artículo 120 faculta a la Asamblea Nacional a hacer control político. Y el presidente de la República es un funcionario público. Y la ley es para todos. No se la interpreta, la ley se la cumple, Eitel. Y entonces, si el presidente de la República ha incumplido la ley del pacto ético, él tiene que responderle al país y sí, a las instituciones que correspondan. Pero no pueden ustedes hacer un cambio o hacer el análisis de acuerdo a la conveniencia. No, esto es legal y moral, porque el presidente de la República, el mundo está... Mire, aquí no lo estamos acusando la Asamblea, el Parlamento, los ecuatorianos de evasor.
Es el mundo, a través de esta investigación, presidente, que le está diciendo que usted ha evadido impuestos y que usted tiene que responderle, evadir, el no ir a la asamblea, el no hacer una defensa, porque él dice que se ha violentado su derecho a la defensa. Eitel, el presidente de la República se lo invitó en varias ocasiones que vaya al pleno de a la comisión, y es más, él dijo públicamente, voy a ir a la comisión y voy a ir a la comisión que me pongan o al pleno de la Asamblea Nacional. De un momento a otro cambió la posición y ahora hay otro tema, que eso creo que sí es gravísimo, porque el presidente de la República en una entrevista dijo que él iba a abrir sus cuentas. Está abierto el sigilo, no se ha podido investigar y todas las instituciones que tienen, porque que se recuerde bien, constitucionalmente deben entregar información. El artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla claramente del cumplimiento de las instituciones de entregar información en investigaciones de estas características. Pero si esa información está sujeta a sigilo, ¿no se puede entregar? ¿O tenemos mucha información que nos ha llegado, pero obviamente tiene candado y que no se ha podido, pero evidentemente hay información que el presidente de la República pudo entregar porque él es funcionario público y él mismo ha inhabilitado y bloqueado la investigación, como otras instituciones como la Superintendencia de Bancos, como la misma UAFE, todas estas instituciones alineadas a la misma posición del Ejecutivo. Asambleísta Cabezas Belkis hablaba del tema de la conmoción. A eso voy. Ya. Mire, yo hay conmoción. Yo no sé ¿qué significa conmoción interna? Es que, a ver, yo no sé. Conmoción social, perdón. Primero, yo no sé en qué país viven. Porque si estamos hablando que el mundo, hay más de 1.700 titulares, más de 1.700 titulares, reportes en el mundo hablando sobre lo que pasa en el país. Yo no sé si para Eitel el que exista crisis en las cárceles, que tengamos en este momento en plena estado de excepción, se hayan establecido muertes en el país. Pero eso no tiene que ver con el tema de la investigación de Pandora Papers como tal. Pero, a ver, yo no entiendo si para los ecuatorianos no es conmoción social y política que el presidente de la República esté siendo cuestionado por haber cometido posibles delitos. Porque eso es otro tema que también arroja la investigación. Si el presidente de la República hizo un traspaso y no lo hizo de acuerdo a la ley, la misma legislación ecuatoriana estaría hablando de testaferrismo. Pero la pregunta es si es que eso que usted está señalando se ajusta a lo que decía Belkis, al pronunciamiento de la Corte Constitucional, que creo que esa es la base para entender qué es la conmoción interna, asambleísta Cabezas. Hay que hacer también el análisis general de lo que está diciendo la Corte Constitucional. Para nosotros, insisto, esto es un informe en el cual nosotros nos hemos sujetado al mismo marco legal. Y esto evidentemente tiene que configurarse o discutirse dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, insisto, siempre va a depender de la visión que tenga cada persona o cada legislador. En lo personal, considero que en este momento el país no está viviendo el mejor de sus momentos. Hay una estabilidad política provocada por el mismo presidente de la República, al manejo inadecuado de las políticas públicas, de su relacionamiento de gobernabilidad con varios sectores. Insisto, la misma investigación en este momento puede conllevar a que el presidente de la República haya cometido delitos, que evidentemente sí, no los investiga la Asamblea, los investiga la justicia ordinaria, pero el presidente de la República pudo haber cometido perjurio, porque como dice él, se aprobó la candidatura del presidente de la República, pero el tema es que lo que puso en su declaración juramentada no coincide con los bienes que el presidente tiene en paraísos fiscales y con muchos recursos que no se han declarado. Y eso, ¿cómo se llama? Perjurio. Si él hizo un traspaso y no hay una documentación que sustente eso, ¿cómo se llamaría eso en la ley? Testaferrismo. Hay otros elementos que hablan de evasión, elusión, también temas de índole tributario. Entonces, evidentemente, si para el país el que el presidente de la República esté cuestionado, el que su palabra presidencial esté devaluada, porque en el presidente de la República ya no sabemos qué creer, y el que no se quiera concebir el tema de Pandora Papers como un tema de conmoción social y política, yo no sé. Pero es que lo que se cuestiona es la relación que se hace de esto con los otros hechos que usted ha citado. Inseguridad ciudadana, crisis carcelaria y demás. Eso es lo que se cuestiona. Eso es una visión, pero le estoy diciendo claramente, el tema Pandora Papers, porque ustedes me preguntan, ¿qué conexión tiene con esto? Bueno, el mismo artículo se habla de conmoción cuando esto también se refleja en los medios de comunicación. Yo no sé si el presidente de la República se enteró que todo el mundo está hablando de este caso, y sobre todo, y creo que esto es muy importante, porque desgastan
la condición de las funciones del Estado, cuando se habla de golpe de Estado, cuando se habla de conspiración. Mire, en Chile, el Parlamento de ese país acaba de resolver el juicio político para el presidente Piñera. Yo no he escuchado al presidente Piñera y a sus coedáreos hablar de un golpe de Estado ni de conspiración, porque son temas que están contemplados en la ley. Aquí no estamos haciendo, es que Fabricio, eso es importante, porque si no le damos a la gente los elementos de juicio para que hagan una valoración al respecto, pueden quedarse con este nuevo framing que está armando el gobierno en torno a que aquí hay una conspiración. No hay conspiración. Ya vamos a hablar de esa en la última parte, ya vamos a hablar, y por eso le hemos invitado a usted y también le hemos invitado al asambleísta Zambrano. Asambleísta Zambrano, sobre el tema de la conmoción, ¿qué entiende usted por conmoción? Y con base en lo que dice el asambleísta Cabezas y además el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la definición de conmoción. Bueno, no se trata de lo que yo diga, sino es lo que ha dictado la Corte Constitucional en varias veces en sus publicaciones, que la voy a citar. Dice: la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía, y como consecuencia de estos acontecimientos se genere una considerable alarma social. Eso es prácticamente tener a todo el Ecuador en las calles, que exista un tipo de anarquía, algo bien fuerte, lo cual no se está dando. Por ejemplo, octubre de 2019. Mire, ese podría ser un ejemplo. Pero con base en lo que usted está señalando. Quien lo determina es la Corte Constitucional. Pero algo claro, hablan de seguridad, el tema de las cárceles. El tema de las cárceles, ¿por qué pasa? Por una acción. ¿Cuál fue esa acción? No haber hecho nada contra el narcotráfico. Este gobierno puso un radar en Manabí que estaba comprado, no lo habían instalado por irresponsables. ¿Qué pasó hace unos días? Lo dinamitaron. ¿Para qué? Para no poder controlar el espacio aéreo. Tu ministro de Defensa dijo todo lo contrario. Dinamitaron. Tu ministro de Defensa dijo todo lo contrario. Claramente dijo que no hay. Es increíble. Tu ministro de Defensa dijo todo lo contrario. Un portal publicó que fue increíble. Un portal que publicó que fue con dinamita y el ministro anteayer aclaró que no hay evidencias de que haya sido con dinamita. Que no ha investigación, pero porque no lo que está hay una investigación, sí, de acuerdo. El tanque de combustible, pero casualidad es que justo el radar que es para combatir el narcotráfico explota. Coincidencias de la vida. Cuando se publica el Panama Papers, no, el consorcio es lo peor de lo peor de lo peor. Acá usted ha escuchado que alguien está haciendo referencia a que el consorcio de periodistas internacionales es malo. No, se ha respondido a lo que se indica, a las acusaciones. El presidente en su momento hizo lo que tenía que hacer. Él no ha incumplido la ley del pacto ético como se lo pretende entender. Pero básicamente lo que estamos acá, no existe esa configuración de conmoción social, no existe una crisis política. Claramente hemos visto los pronunciamientos de las diferentes bancadas, donde dicen, podemos discrepar, pero no estamos en un tema de sacar al presidente, lo que han dicho los diferentes legisladores. O sea, aquí hay que hablar serio, y esto sí es político, Paola, esto sí es político, porque claramente el dinamismo, cómo se ha venido moviendo la asamblea, que esto no lo ha visto el Ecuador desde hace mucho tiempo, porque no existe una mayoría aplastante, donde ustedes claramente tienen una fuerza de legisladores, donde dependiendo del tema que estemos hablando, se van moviendo las mayorías. Pero bueno, en el tema de Pandora Papers, el presidente no ha cometido ningún hecho ilegal, claramente está demostrado, y nosotros vamos a continuar defendiendo la democracia. ¿Usted cree que hay una conspiración, asambleísta Zambrano? Claro que sí. ¿Hay una conspiración? Sí. ¿Dónde está configurada la conspiración desde su punto de vista? En el sesgo que tiene ese informe, porque claramente como se dio el dinamismo de esa comisión, no es impresentable, es la realidad, y eso es lo que hay que decirle a los ecuatorianos. ¿De qué manera se puede conspirar cuando, por ejemplo, para que la Asamblea Nacional proceda, vamos a imaginarnos que la Asamblea lleva un proceso de destitución del presidente? Se requieren 91 votos al menos, que son los 2/3 de la integración de la Asamblea Nacional. Está claro que los sectores políticos que ustedes señalan y que el gobierno señala que pretenden conspirar contra el presidente no tienen ese número de votos. ¿Cómo se puede dar esa conspiración, asambleísta Zambrano? A ver,
primero pretenderlo llevar al presidente a un juicio político donde no tienen las causales para eso. Eso es básicamente. El artículo 129 las determina con el artículo 130 para la destitución. Y querer forzar eso, estirarlo como chicle, claramente se puede entender de que existe una configuración para que sacar al presidente de la República. Y eso no lo vamos a permitir. A los ecuatorianos hay que decirle la verdad. Nosotros somos respetuosos de los derechos, de lo que dice la ley. Y este es un país de hechos. Y con hechos es lo que tenemos que darle respuesta. Porque ese informe está lleno de supuestos y de eso no podemos estar hablando acá. Asambleísta Cabezas, claro, el tema de conspiración que yo le decía, lo que dice Eiter Zambrano, que insiste en que hay conspiración. A ustedes, incluso ayer, el asambleísta Juan Fernando Flores, el jefe de bancada de BAN, había señalado que han identificado a 6 legisladores de Pachacuti que están acercándose al correísmo y que se va a denunciar este intento de desestabilización. ¿Hay un intento real, le pregunto a usted? ¿Hay un intento real por desestabilizar el orden constituido, asambleísta Cabezas? Esta gente alucina, definitivamente. No entiendo, y en realidad, Eitel, no entiendo cómo un legislador puede decir eso. Cómo legisladores pueden hablar de una conspiración dentro del seno legislativo. Ecuatorianos, ¿cómo se conspira cuando 105 legisladores le dan a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Garantías Constitucionales, la facultad de hacer una investigación, que la cumplimos en tiempo y forma, y que hay un informe que, por cierto, ecuatorianos, va a ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional? Porque este informe no es vinculante. No sé si ustedes saben eso. Claro. Entonces el informe Los informes de las comisiones no son vinculantes. va a ser debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente ellos tienen los votos, pero no tienen la verdad. No tienen la ética ni la moral. Ese es el problema acá. Que el presidente de la República puede mandar a personas como Eitel, como Juan Fernando, a tratar de posicionar conspiración. No, presidente. Aquí no hay conspiración. ¿Sabe cuándo se resuelve esto? Cuando usted vaya a la Asamblea Nacional o donde usted considere conveniente decirle al país qué pasa con Pandora Papers. Presidente, dígale a los ecuatorianos si Banis International Foundation sigue siendo de propiedad de sus familiares. Dígale, presidente, a los ecuatorianos si lo que estamos diciendo nosotros sobre su declaración juramentada contrasta con la información que hemos presentado. Eso es lo que le tiene que responder al país. Y desafortunadamente, Fabricio, no ha existido ninguna respuesta del presidente de la República a los ecuatorianos. Enviar un papelito por su abogado y después una carta diciendo sí, yo soy propietario de esto, no da los sustentos suficientes para que él contraste. No han dicho nada sobre el informe, que eso es un tema también. El gobierno lo que saltó a decir es que hay conspiración, pero quiero que Eitel me demuestre un documento que se contraponga a lo que la comisión ha entregado. Hay un informe de más de 240 páginas que llega casi a 800 documentos con los anexos, en donde la Asamblea Nacional podrá determinar que se ha hecho una investigación prolija, consensuada y que está allí. El presidente tiene que responder, porque pueden tener la fuerza de los votos, evidentemente, pero no tienen la fuerza de la verdad. El pueblo ecuatoriano no les cree porque el pueblo ecuatoriano sabe que el presidente de la República está mintiendo. Presidente, dígale al país la verdad. Esto no es conspiración, esto no es persecución. Porque no puede decírsele conspiradores a quienes estamos haciendo nuestro trabajo de fiscalización. Me preocupa mucho, Belkis, que esto venga por parte de un legislador. Porque ya vivimos en el país esto. Cuando no me gusta algo, judicializo. Están tratando en este momento de judicializar las posiciones políticas y lo peor, judicializar una acción constitucional de la Asamblea Nacional. ¿En qué mundo vivimos? Paremos con esto. Esto se resuelve cuando el presidente de la República le diga a los ecuatorianos la verdad. Presidente, esto es ético, moral y sí, legal, porque usted es presidente de la República y funcionario público y no puede evadir la responsabilidad que le da la ley para que le diga a los ecuatorianos si lo que está circulando en el mundo, entiéndase bien, no puede ser muy grato que el mundo le esté diciendo a usted evasor, no la Asamblea, no los legisladores. El mundo le dice evasor y usted no quiere responderle al país. Eso es lo que tiene que suceder en este momento. Brevemente, asambleísta Cabezas, es cierto, el informe no tiene el carácter de vinculante, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá discutir y resolver, pero tal y como está planteado, al menos en la parte final de las recomendaciones y las conclusiones, ¿configura causales para destitución del presidente de la República? Mire, Belkis, aquí seamos completamente claros y honestos. Si hay una grave crisis
social, política y la conmoción que existe, sí, ustedes pueden disfrazarla, pueden mirarla de manera distinta, pero este país no está bien cuando tiene un presidente que primero no tiene, su palabra está devaluada. El presidente de la República cambia de opinión y cambia de momentos, y eso a ninguna democracia, a ningún gobierno le hace bien. Si para ustedes eso no es inestabilidad política y social, pues lo interpretaremos. Pero evidentemente para nosotros, primero no estamos cuidando el carguito. Seamos claros. Si el país tiene un problema como esto y tenemos un presidente que no tiene capacidad de gobernar, de responder a estos temas que afectan a su imagen política, por el amor de Dios, ¿quién viene a invertir a un país? Y esto es clave, porque en la Asamblea Nacional en este momento se está discutiendo la ley económica urgente en donde nos están planteando impuestos. Entonces, ¿cómo el presidente de la República le puede decir a los ecuatorianos, vamos, pongamos el hombro? Pero hay si el unos primer causales para destituir al Esa es presidente. la pregunta puntual. Sí. Hay Bueno, causales. ustedes saben perfectamente que lo que estaba establecido como una de las recomendaciones es justamente que la Asamblea resuelva esto. Sí, entendemos que esta es una posición que deben tener todos los legisladores. Pero constitucionalmente, ¿las hay o no asambleísta cabezas? Pero por supuesto, está el artículo 130.2. ¿Cuál sería la causal de destitución del presidente con base en el 130.2 de la Constitución? Conmoción social y política. Está allí. Está contemplado. Evidentemente, esto es un tema de debate y de diálogo dentro de la Asamblea Nacional. Entendemos, ecuatorianos, por supuesto, que no hay la fuerza de los votos, porque los votos los tienen ellos. Eso está clarísimo. Pero entiendan una cosa. Ahí es cuando decimos que esto no es político y van a tener la fuerza política para que el presidente de la República salga impune de esto. Pero tengan claro que esto es legal. Y el presidente de la República le tiene que responder al país por la legalidad. Él no es emperador, él es presidente de la República y funcionario público. Correcto. Y la ley está para cumplirla. Asambleísta Zambrano. Sí, lo que me llama mucho la atención que uno de los legisladores, como lo mencioné anteriormente, que perteneció y votó a favor de ese informe, después se retracta porque hubo cambios de último momento que no fueron en consenso. Y otra legisladora también refiere lo mismo. Coincidencia no es. ¿De que eso no es legítimo? No es legítimo. Ahora, hablan de que el presidente no cumple la palabra, pero me llama mucho la atención que se ha generado un nivel de confianza positivo para que en este momento están llegando uno de los fondos más importantes del mundo para mesas de negociación, fondos de Emiratos Árabes, Nueva York, para venir a invertir acá. Eso es lo que ha generado el presidente Guillermo Lasso, una confianza, y esa confianza donde llegamos a captar la inversión que se requiere, se va a traducir en fuentes de empleo, que eso es lo que necesitan los ecuatorianos. Los ecuatorianos no necesitan este tipo de motivaciones para hacer una supuesta conmoción social, porque no existe una conmoción social, no existe una crisis política. Ahora, hay que esperar lo que dice también, si esto llega a pasar, porque no va a pasar, porque no están los votos, ¿qué dice la Corte Constitucional? Porque eso depende para que se configure esto, como indica el artículo 130 de la Constitución. Claramente el presidente desde el primer día ha llegado a tomar acciones positivas en beneficio del Ecuador. Y lo que sí hay que tener algo claro, que el resultado de muchas de estas cosas vienen de 14 años. Y el presidente ha tomado decisiones importantes para hacer un cambio trascendental en el país. ¿Usted no ve causal de destitución? No ¿Discrepa existe. con la postura de Totalmente, Paula Cabezas? totalmente. No existe esa No causal. existe no. ¿Qué debería pasar entonces, y con esto termino, qué debería pasar entonces en el Pleno de la Asamblea Nacional? Porque es verdad, y yo lo publiqué incluso el fin de semana en redes, los informes de las comisiones no son vinculantes, pueden ser aprobados, pueden ser modificados, claro, parcial o totalmente, pueden ser rechazados. El Pleno es la máxima expresión de las decisiones legislativas, y si no hay votos en el Pleno no pasa nada. Ahora, hay que tener en cuenta que hay un segundo informe de minoría firmado por el Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano, donde recomienda, y lo dije hace un momento, que esta investigación vaya a Fiscalía, que ya tiene una investigación, que vaya a Contraloría, que eso es lo real, y que eso que no es legítimo, se archive. Ese informe, el de minoría, es el que debe ser aprobado. Claro que sí. ¿Ustedes van a proponer eso en el Pleno? De eso, exactamente. ¿Y se sabe cuándo se va a poner el tema en la agenda? Bueno, ahorita se están tratando varios temas en la Asamblea, reforma tributaria, presupuesto 2022, dependiendo de cómo esté la agenda, ya la presidenta determinará qué día se lo va a tratar, porque tenemos que tener en cuenta que estas dos menciones que le indiqué tienen 30 días para ser tratados, y en eso estamos, la Mesa de Desarrollo Económico y la de Régimen Económico y Tributario, en la que pertenezco, donde estamos discutiendo cosas de profundidad que van en beneficio de los ecuatorianos. Que eso es lo que debemos estar mostrando en el debate. ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Por qué ha existido un decrecimiento? ¿En qué momento existió? ¿Por qué ahora sí se están asignando de manera responsable y se han transparentado
el presupuesto general del Estado, sobre todo en los gastos de inversión, donde se cubrían ciertas cosas que ahora se lo ha aclarado y se lo ha dicho y se lo ha debatido en la mesa, por qué la reforma tributaria está proponiendo lo que está haciendo, por qué tenemos que elevar el ingreso permanente para poder distribuir y tener más recursos. Y en ese sentido, donde se llega a aprobar esa reforma tributaria, el Ecuador va a tener muchos beneficios porque se va a continuar abriendo al mundo como lo ha hecho el presidente Guillermo Lasso desde el primer día, porque sí va a haber más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Correcto. Veamos qué pasa en la Asamblea Nacional. Yo quiero agradecerles a los dos, primero por la altura y por la frontalidad a ambos, por haber participado en este espacio. O sea, yo sí creo que se puede debatir, incluso discutir con argumentos y no necesariamente bronquearse. Así que gracias a Paola Cabezas. Oiga, pero es que este niño sale con una cosa que, oiga, yo no sé en qué mundo vive. El ministro, por Dios, el ministro de él, de su gobierno, dijo que no hay bomba. No se levante todavía para despedir la entrevista y el Zambrano, que ya se quiere ir. Bueno, gracias Paola, muy amable. Gracias a Paola Cabezas de UNES y a Ethel Zambrano, asambleísta del bloque de Acuerdo Nacional. Dos posiciones distintas en este miércoles de cara y cruz sobre el informe de Pandora Papers. Ahí tienen ustedes para su discusión y para el debate público. 8 de la mañana con 23 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.